Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer estar nuevamente con ustedes y poder llevar esta palabra a nuestros corazones, a sus corazones. Estamos hablando siempre del año en el tema de orar y testificar. Y estamos en el mes que hemos titulado Dios es bueno, Dios es bueno. Y hemos titulado este mensaje después del arrebatamiento, después del arrebatamiento. Dios es bueno porque nos ha revelado su palabra y nos ha mostrado todas las cosas que sucederán. Nosotros como iglesia debemos de saber todas estas cosas. Por eso es que hablaremos acerca después del arrebatamiento. Vamos a ir a un texto que está en primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 13 y 18. Que nosotros lo conocemos y hemos estado siempre meditando en este texto. Dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis o que desconozcamos acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Mis amados hermanos, la Biblia nos dice que qué pasará después de la venida de Cristo. ¿Qué pasará cuando nosotros seamos llevados a ese lugar prometido que Dios nos tiene allá en el cielo? ¿Qué pasará, hermanos, con la iglesia después de este proceso? Y el momento glorioso de la iglesia será después de esta esperada venida de Cristo. Por los que hemos creído en Él y hemos esperado con paciencia en estas promesas. Vamos en este momento a darnos cuenta lo que pasará con nosotros como iglesia y las cosas que sucederán y que tienen que ver con nosotros referente a nuestra vida para siempre con Cristo. En primer lugar, los 7 años del anticristo. Esto sucederá inmediatamente después que la iglesia sea arrebatada. Inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia sucederán los 7 años de manifestación o el tiempo del anticristo que dice la escritura. A esto se llama las 70 semanas de Daniel. Surge el anticristo dándole poder el mismo Satanás y también al falso profeta. 3 años y medio de paz con el pueblo de Israel, donde el pueblo es engañado, es confundido. Pero a los 3 años y medio después, restantes Israel rompe relaciones con el anticristo y comienza la persecución. En 2 Tesalonicenses 2, 8, 10 dice de la siguiente manera: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo que pasará en estos 7 años, amados hermanos, nosotros la iglesia no lo veremos, porque estaremos allá en el cielo recibiendo las promesas que Él nos prometió como vida eterna, salvación y glorificación, etc.
Los acontecimientos que sucederán en esta tierra sin Dios, sin la iglesia, será terrible. Más maldad que la que estaba antes del arrebatamiento de nosotros como iglesia. Estos 7 años del anticristo es la interpretación, mis amados hermanos, de los estudiosos o intérpretes teólogos de la Biblia basados en las 70 semanas de Daniel. En Daniel 9:27 nos dice de la siguiente manera: por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones tendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este es el tiempo, mis amados hermanos. Esto acontecerá después de nuestro arrebatamiento como iglesia. Pero también acontecerá, mis amados hermanos, en segundo lugar, la glorificación de la iglesia. La glorificación de la iglesia. Y esto tiene que ver con el tema que estamos viendo en este mes. Dios es bueno, porque Dios traerá todo esto sobre nosotros. Cuando la iglesia es perfeccionada en cuerpo y alma, a esto se le llama glorificación. Se le viste de honra y gloria. Es aquí donde se culmina la salvación y la santificación y la vida eterna. Cuando lo mortal se vuelve inmortal, lo corruptible se vuelve incorruptible. Entonces, esto es como una preparación para lo que será después. Amada iglesia, el enemigo le había despojado al hombre de la imagen y honra que tenía anteriormente, que Dios le había dado. Este es el momento donde el hombre se ha convertido en un hombre nuevo. Se ha transformado en la iglesia y es glorificada. En Romanos 8:29-30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La glorificación de la iglesia. Mis amados hermanos, mi amada iglesia, usted será transformada. Usted será glorificada así como el Señor nos ha prometido. Eso seremos después del arrebatamiento. Pero en tercer lugar, también se dará la coronación y los galardones en el tribunal de Cristo. Esto todo allá en el cielo, hermano. Mientras esto está aconteciendo ahí en el cielo, aquí en esta tierra se está viviendo momentos muy difíciles. La coronación y los galardones en el tribunal de Cristo. En este tribunal estaremos todos los salvos, toda la iglesia, toda la iglesia que ha sido lavada, que ha sido edificada, que ha sido justificada, glorificada, para recibir las atribuciones de Dios que Dios nos ha prometido. Esto se refiere a coronas y galardones. Un galardón es un premio, una recompensa o un mérito. Esto lo recibirán los que perseveraron en la salvación, sirvieron, hicieron obra de pastor, obra de evangelista y misionera. Son los que no tuvieron temor de anunciar las buenas nuevas de salvación, los que hicieron justicia con los mismos cristianos. En 2 de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea esto malo o bueno. Cuando hablamos de coronas y galardones, se refiere a que recibiremos un grado de autoridad y atribución para andar con el Cordero. En Mateo 19:29 dice: y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, dice Jesús. Amada iglesia, esto es lo que usted y yo recibiremos ahí en el cielo por haber estado en esta tierra, por haber tenido paciencia, por haber servido,
por haber estado y perseverado hasta el fin, tales cosas las recibiremos en el cielo. ¿Qué sigue después? Las bodas del Cordero. Este es el momento de la unión de la iglesia con Cristo para siempre. Aquí es donde dice Romanos que nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este es el momento cuando realmente estaremos para siempre con Cristo. En Apocalipsis 19, 7, 9 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y ella le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son fieles y son verdaderas. ¿Qué son las bodas del Cordero? Es la relación estrecha para siempre entre el Salvador y los que son salvos. Mis amados hermanos, mi amada iglesia, todo esto acontecerá después de nuestro arrebatamiento, que Cristo vendrá por nosotros. Por cuanto es muy importante que nosotros como iglesia entendamos cómo estamos preparados para este tiempo. Pero ¿qué sucede después, mis amados hermanos? Número 5, el milenio. Este tema se ha convertido para los estudiosos en un tema de muchas hipótesis. De cómo será, que cómo se llevará a cabo, si realmente son 1000 años o son menos. Y de repente los estudiosos de la Biblia le han dado mucha importancia de saber o entender realmente qué es esto. Pero el milenio, según yo entiendo, es un tiempo cuando Cristo vendrá a este mundo y gobernará, dice la Biblia, las naciones, las regirá con vara de hierro, y por medio de su palabra las naciones que deben de ser salvas serán salvas. Este tiempo es la última oportunidad que tendrá la humanidad en cuanto a salvación, porque es el gobierno justo del Mesías, como lo dice Isaías. El mundo estará en este momento en una crisis como nunca antes había pasado en este tiempo del milenio. El milenio será inmediatamente después de los 7 años del anticristo. La Biblia dice claramente que para que ocurra el milenio, Satanás será atado por 1000 años. Porque ahora es el tiempo de Cristo como Rey y Señor de las naciones, para regirlas con justicia y vara de hierro. En este tiempo las naciones enteras conocerán la verdad, la justicia de Dios. Si usted lee el libro de Isaías es el más que habla acerca del gobierno de Cristo, del milenio. Si usted lee el capítulo 11 de Isaías, usted se dará cuenta que él está hablando precisamente de ese tiempo. Y en Isaías 11:6 dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. La Biblia dice, mi amado hermano, que el que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. Es aquí la culminación de esta obra salvadora de Jesús, que comenzó cuando Él nació, cuando Él vino a esta tierra y anunció las buenas nuevas de salvación. Pero ahora, como Rey de todas las naciones, este evangelio y esta esperanza será dicha a todas las naciones en este tiempo. El milenio, donde la iglesia tiene que ver con este tiempo. Es más, la Biblia dice que Jesús vendrá con sus santos. Y esto aquí es donde entendemos por qué la iglesia estará también
en ese tribunal de Cristo, porque ahí la iglesia será vestida de autoridad, y aquellos que recibieron, mis amados hermanos, esta autoridad andarán con el Cordero. Seguramente estarán con Cristo en esta tierra, siendo parte del gobierno de Jesús. Hermanos amados, en ese tiempo Israel está pasando la crisis más grande de la vida de este pueblo de Israel. Es ahí, hermanos, donde realmente todo se prepara para lo que sigue después. Después de estas cosas sigue la guerra del Armagedón. Y la guerra del Armagedón es el diablo mismo y sus seguidores, los cuales son derrotados. Los malvados mueren para resucitar y estar en el juicio de Dios ante el gran trono blanco. Aquí se dará la guerra entre el bien y el mal, triunfando el bien sobre el mal, como la Biblia nos ha enseñado a nosotros. Es el fin de la humanidad. Es aquel momento donde entendemos que llegó el tiempo donde la tierra es cegada. En Apocalipsis 27:10 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales era como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la santa ciudad amada de Dios. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Armagedón es la gran batalla entre las fuerzas del enemigo contra Dios. Es aquí donde se cumplirá el día terrible de Jehová, que dice la Biblia, porque Dios los consumirá, dice la Biblia, como estopa, no los dejará ni raíz, dice la Escritura. Gog es un líder, es como un rey que hace frente a Dios. Y Magog es el lugar, es el escenario, es el lugar donde se lleva a cabo esta batalla y este acontecimiento. Aquí Dios consume a los malos el día de Jehová. Y usted lo ha leído en la Escritura, el día terrible de Dios, de Jehová, para los pecadores, para los malos, para los que no entendieron las palabras de Dios. Los consumirá, dice aquí, y no les dejará ni raíz. Es el momento de saber quiénes irán para siempre, mis amados hermanos, quiénes se perderán para siempre. Y ahora surge aquí el juicio ante el gran trono blanco. El juicio ante el gran trono blanco es el momento de saber quiénes irán para siempre al lago de fuego. Y la muerte y el Hades, dice, son echados al lago de fuego, y la bestia y el falso profeta y los demonios. Momento difícil para las almas. Diríamos que el momento más difícil para el ser humano, porque será juzgado. En Apocalipsis 20:13-15 dice: y el mar entregó a sus muertos y que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en él, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los últimos párrafos de esta escritura nos da una esperanza. Las últimas palabras de este texto dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto nos da a entender que posiblemente en ese momento, en ese juicio, habrán nombres en el libro de la vida. Como último acontecimiento que sucederá después del arrebatamiento está la futura vida de la iglesia. La nueva Jerusalén, el cielo nuevo y la tierra nueva para los salvos. Nuestra vida en la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la iglesia que fue lavada con la sangre de Jesús y vivirá con Cristo para siempre. En Apocalipsis 21,
2:4 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mi amado hermano, mi amada iglesia, esto acontecerá con usted, conmigo, después del arrebatamiento que Dios trae para aquellos que creen en Él. Jesús vendrá, Jesús viene pronto y dice que nosotros debemos de estar preparados para ese momento. Entonces entendemos nosotros que como iglesia, mis amados hermanos, lo que ocurrirá después tiene que ver con nosotros. Hoy solo le pedimos a Dios que nos fortalezca, que nos ayude a entender sus palabras. Concluimos de la siguiente manera: cuando Cristo venga, por nosotros se cumplirá toda promesa, mi amado hermano. Todo lo bueno de Dios se cumplirá en ese momento, por lo cual nosotros, la iglesia, vivimos todos los días de nuestra vida esperando la venida de Él. El que nos prometió estas palabras es el fiel y verdadero. Por cuanto, mis amados hermanos, como dice la Escritura, fortalezcámonos y cobremos ánimo, porque su venida está cerca. Oramos en este tiempo, en este momento, por su palabra, y porque nosotros, la iglesia, después del arrebatamiento, todo lo bueno viene sobre nosotros. Amado Dios, le damos las gracias porque nosotros, la iglesia, ha sido elegida, ha sido llamada para estar en ese cielo poderoso donde las cosas se culminarán, donde todo se cumplirá, Señor. Hoy como iglesia nos preparamos para ese tiempo. Y Señor, como dicen las últimas palabras de este libro, ven, Señor, ven, porque nosotros, la iglesia, te estamos esperando. Señor, gracias, porque usted es nuestro Salvador y usted es nuestro Redentor. Gracias, Dios, por darnos vida y por darnos esa vida eterna que dice Jesús, que será en ese tiempo. Gracias, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos, y que Dios les guarde siempre. Amén.